Bienvenidos a un episodio más de la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Fotoobservatorio con el apoyo del ILSE. Hoy los invitamos a conocer la labor de un lugar encargado de velar por la preservación, conservación y restauración de los acervos artísticos bajo custodia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Me refiero al Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, CENCROPAM. Y para explorar a la distancia el trabajo realizado, me acompaña el maestro Ernesto Martínez Bermúdez, director del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a quien doy la bienvenida y agradezco haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad es un honor esta oportunidad para poder platicarles cuál es el quehacer cotidiano del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del INVAL y agradecerle a todos ustedes de verdad esta oportunidad. Pues sin más, comencemos primero hablando de qué es el CENCROPAM. Bien, el CENCROPAM es la dependencia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que se encarga de la conservación, preservación, registro y restauro de todo el acervo que conforma el patrimonio que tiene el INVAL bajo su resguardo. ¿Cómo se decide crear un centro de estas características y en qué momento surge? Sí, bien, es importante la pregunta porque este centro surge en 1963 con la tarea específica de la conservación, la restauración, la preservación del acervo del instituto. Y en un inicio también con una tarea formadora, de tal manera que algunas personas que ingresaban tenían conocimientos, pero había otros compañeros que a lo largo de talleres y a lo largo de algunas, ¿cómo decirlo?, prácticas, iban aprendiendo las tareas. Entonces, surge con esta doble tarea, la tarea formativa y la tarea principal de conservar y restaurar el acervo del instituto. Esto es en 1963 y es cuando nace el CENECOA, que es el Centro Nacional de Conservación de Obra Artística. Después, con el paso de los años, vamos creciendo y la nomenclatura se cambia en el 2007, como se conoce el día de hoy como CENCROPAM, repito, Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble. Tenemos una tarea muy ardua, una tarea significativa que nos ocupa de manera cotidiana, repito, en la conservación, en el registro y en la restauración de todas las obras que conforman el acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, piezas que se exhiben en los diferentes museos del instituto, son 18 museos a cargo, instancias para las que nosotros trabajamos y nos abocamos a la tarea de manera conjunta, trabajar y, repito, conservamos todo ese patrimonio. También nos corresponde la atención a la obra mural del siglo XX a la fecha y esa es una tarea también que ocupa nuestro tiempo. En esta labor que se dice sencilla, pero no lo es, y como bien nos menciona, existe toda una red que envuelve y que es parte de este centro. ¿Qué implica a nivel nacional contar con
con un centro de estas características, pensando en, claro, en el fortalecimiento también de toda esta red de historia y de conservación. Sí, yo creo que el papel del Centro Nacional de Conservación es un papel importante, es un papel significativo, tomando en cuenta que tenemos la labor de la atención del patrimonio artístico y por la Ley Federal de Monumentos está tomado de un periodo muy claro del siglo XX y siglo XXI hacia nuestros días, y nosotros, además de atender el acervo del INVAL, también en algunas ocasiones atendemos acervos de otras instancias gubernamentales, pero también de algunos museos particulares y en algunas ocasiones de coleccionistas, de tal manera que a nivel nacional podemos dar atención a esos acervos, también a acervos documentales. En el instituto tenemos muchas instancias con acervo documental y nos abocamos también a esta tarea. De tal manera que podemos hacer recomendaciones de conservación, hacer recomendaciones para la mejor exhibición de las obras, recomendaciones en cuanto a controles de temperatura, humedad, iluminación, todas dirigidas a la conservación de los acervos, repito, principalmente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pero también de acervos de otras instancias gubernamentales a nivel local, a nivel estatal, y es parte de esta labor de conservación del patrimonio a nivel nacional. Para que este trabajo se realice de la mejor manera, debe existir una infraestructura y una organización dentro del Cencropam. ¿Nos puede platicar cómo es esta organización? Los talleres de los que se conforma para que todo esto llegue a buen puerto. Claro que sí. Nosotros acá en el Cencropam tenemos 4 áreas importantes. Todas trabajan en pro de la conservación de nuestro patrimonio. Desde una subdirección de administración que se encarga de la administración de los recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos, la subdirección de investigación que nos apoya en las labores de capacitación para nuestros compañeros, es una labor permanente, y también tiene a su cargo los archivos. Tenemos un archivo histórico y tenemos aquí lo que nosotros llamamos las historias clínicas de las obras. Tenemos las historias y los expedientes de todos los murales a nivel nacional que a lo largo de estos casi 58 años de vida que tiene el Cencropam hemos atendido. Tenemos también en esa área un archivo fotográfico que contiene más de 402,000 imágenes que dan cuenta de los trabajos de conservación y restauración a lo largo de todo este tiempo de vida del Cencropam. También tenemos una subdirección ejecutiva, esta se crea, digamos que reciente, en el 2010, que tiene a su cargo áreas muy importantes también, como por ejemplo el Departamento de Registro y Control de Movimiento de Obra. Ahí está el cerebro de el registro de todo el acervo del instituto. Estamos hablando de más de 66,600 piezas, y este es un acervo que va incrementándose a lo largo del tiempo a través de diversas gestiones, a través de adquisición o a través de adjudicación directa de piezas, a través de donaciones. Entonces son diferentes los mecanismos a través de los cuales se va incrementando este acervo, y
aquí en Cencropam, esa área es quien controla la entrada de todas esas piezas al SIGROPAM, que es el Sistema General de Registro de Obra, Patrimonio Artístico Mueble, y ahí, como dije, es el cerebro y es la parte que lleva el registro completo, preciso y exacto de cada una de las piezas que conforman el acervo del instituto. Esta área también tiene otro registro al cual nos señala la obligatoriedad del registro público de monumentos y zonas artísticos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Artísticos. Entonces aquí están inscritas las obras que son del Instituto de los artistas considerados los 9 grandes, pero también las obras de otras instancias de gobierno y, como la ley lo señala, de particulares que tienen bajo su resguardo este tipo de obras. Me refiero a las obras de José María Velasco, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Gerardo Murillo, el doctor Atl, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Saturnino Herrán, Remedios Varo y María Izquierdo. Todas estas grandes figuras del arte de nuestro país, a través de un decreto presidencial o por un acuerdo secretarial, en aquel entonces, hablo del 2001 y del 2002, fue por acuerdo del secretario de Educación Pública, se erigen en esta categoría. Y el presidente de la República es quien tiene la facultad para poder hacer estas declaratorias, al igual que en nuestros días es también potestad de la Secretaría de Cultura Federal. Entonces, son dos áreas muy importantes las que maneja el registro. También tenemos la subdirección técnica, que es otro de los pilares del Cencropam, donde tiene a su cargo los 9 talleres que tenemos y además un laboratorio. ¿Cuáles son estos talleres? El taller de atención de obra de caballete, el taller de atención y restauro de obras cuyo soporte es papel. Tenemos también un taller de escultura que no solo trabaja aquí en nuestro centro, sino también atendemos los monumentos que están en vía pública y esculturas del siglo XX hasta nuestros días, también las atendemos. Tenemos un taller de obra mural y las obras murales están en edificios y están en otros recintos a lo largo de nuestro país. En algunas ocasiones, después de haber hecho el ejercicio de estrapo o de estaco, es decir, de haber hecho con estas técnicas el desprendimiento de algunas obras murales, las podemos trasladar seccionadas y las trabajamos aquí en nuestro centro de trabajo. También tenemos un taller de maderas, donde hay un equipo de restauradores y ebanistas que trabajan los muebles que nosotros tenemos bajo resguardo y también hacen la colocación de hoja de oro en marcos, hoja de plata también en marcos. Tenemos también el taller de artes aplicadas y textiles, donde atendemos un sinfín de obras cuya materialidad es diversa, cartonería, tenemos aquí en el instituto un gran acervo de títeres y son atendidos por este taller. También diversos textiles, tenemos una colección de arte popular que en los años entre los 20 y los 30
compila el maestro Roberto Montenegro por encargo del entonces secretario de Educación Pública, el maestro Vasconcelos. Tenemos un taller de carpintería que nos ayuda y nos apoya en una tarea fundamental, que es en la elaboración de marcos y en la elaboración del embalaje, en la elaboración de las cajas que van a transportar a nivel nacional e internacional las obras que conforman nuestro acervo. Tenemos un taller de preparación donde se hace un primer empaque de las obras con papeles especiales, donde se etiqueta la pieza y después va a pasar, digamos, a la última parte de la cadena de producción. Me refiero al momento en que las piezas van a salir a una exposición, que es el taller de embalaje. Ahí, esa caja que hizo el taller de carpintería y esa obra que ya empacó el taller de preparación es colocada en una huella perfecta que la va a recibir para que la caja se proteja la pieza. Se le hace un embutido con materiales especiales que permiten que la pieza se coloque y reciba la huella. Se cierra y esa pieza no va a tener un movimiento que durante el trayecto por carretera o en un viaje internacional por avión vaya a sufrir daños. De verdad, esta parte es muy, muy, muy importante. En algunas ocasiones entra una pieza que va a ser restaurada y es atendida por diferentes talleres. Y hay diferentes maneras de atenderlas. Lo primero que hacemos es recibir las piezas en nuestra bodega de tránsito. Ahí un equipo de dictaminadores revisan las piezas. A partir de ese dictamen, sabemos si la pieza necesita ser restaurada o si la pieza pasa de manera directa a todo este proceso de preparación y el embalaje. Luego, si es necesario que vaya a algún taller, pensemos en un óleo, tiene que ir entonces al taller de caballete, pero también hay que atender el marco. Entonces, son partes distintas de una misma obra que se van el marco al taller de maderas, pero el lienzo va al taller de caballete, pero interviene también el taller de carpinterías porque hay que ajustar las cuñas en el reverso del soporte de la pieza. Cada uno de los talleres hace su parte. Al final se vuelve a montar la pieza con esas cuñas nuevas, con el ajuste, si fue necesario, hacer la tensión de la tela, se coloca el marco y entonces empieza nuevamente este recorrido por el taller de preparación y al final por el taller de embalaje. Cuando esto va a suceder, hay otras áreas que están también trabajando en el aseguramiento de las piezas, porque todas nuestras obras salen y se mueven con un seguro que las cubre y las protege. Entonces, son otras áreas que también es un área muy importante que tenemos aquí dentro de la subdirección ejecutiva, que es el área de los contratos, los convenios y el aseguramiento de las piezas. Es todo un engranaje y es que se tiene que mover como un reloj, cada uno haciendo una parte, desde las áreas administrativas hasta la parte final por los talleres de restauración y por los talleres que se encargan de la conservación, me refiero a preparación y embalaje.
¿Quiénes hacen toda esta labor? Un grupo de especialistas en los diferentes áreas que nos señalan los talleres en las diferentes ramas y especialidades de la restauración, pero también tenemos químicos y biólogos que nos apoyan a la conservación de las obras, y me refiero a la labor que hace el Laboratorio de Biodeterioro e Investigación de este centro de trabajo. Toda esta interdisciplinariedad enriquece al final del día los proyectos, porque para atender la pieza entonces vemos cuáles son las necesidades de atención que tiene, se agrupa las personas que van a intervenir y en una mesa de trabajo se deciden las labores y la manera en que se van a atender las obras. Repito, intervienen los restauradores, los conservadores, los dictaminadores, los especialistas y los compañeros profesionales que conocen muy bien su trabajo, y que además es un equipo no solo de especialistas, sino de profesionales comprometidos, orgullosos de su trabajo, de profesionales que se preocupan por la conservación y por la permanencia del acervo del instituto, y se preocupan también por la puesta en valor de las piezas. Entonces, es un equipo, repito, comprometido, es un equipo del cual tenemos que sentirnos orgullosos, porque su labor es invaluable, su labor es muy importante, porque digamos que es el arte de cuidar el arte. A eso nos dedicamos. En toda esta crónica que nos acaba de compartir, maestro, en donde por un lado vemos la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Esta interdisciplina que bien nos menciona, el cómo cada fragmento y cada área de trabajo es importante para fortalecer el trabajo de otro, y al final para tener una obra que podamos disfrutar, que el público pueda disfrutar. Me imagino que ha sido parte de un proceso de aprendizaje también para ustedes en cuanto a desafíos, retos, pensando en toda la historia que tienen, es decir, adaptarse desde el inicio a lo que hoy podemos tener de estas tecnologías. ¿Cómo ha sido este proceso para, no solamente para el centro en general como institución, como dependencia, sino también para esta parte de formación de personas y de quienes integran, y quienes van integrando también al paso del tiempo este centro? ¿Cómo ha sido para ustedes? Pues sí, es una tarea cotidiana, la formación de los diferentes cuadros que conforman las áreas del instituto. Por eso mencionaba una subdirección que se encarga de la búsqueda de cursos de capacitación para obtener un mejor resultado final de nuestros procesos. Tenemos diferentes cursos. Nosotros investigamos dentro de los mismos compañeros, bueno, cuáles son los cursos que necesitamos. Entonces, para por ejemplo, los compañeros que se encargan del movimiento interno de obra, cursos de conservación y manejo de obra, ¿no? Entonces, invitamos a especialistas en la materia para que vengan, nos platiquen, y a través de ejemplos y ejercicios podamos capacitarnos y mejorar nuestro trabajo.
Por ejemplo, también respecto a los talleres, mis compañeros están también muy atentos a la actualización de diferentes tareas relacionadas y referidas de forma directa a la conservación y al restauro. Entonces, es una tarea cotidiana, es una tarea ardua estar pendiente de la actualización y de lo que viene para poder estar caminando de la mano de la vanguardia en cuanto a tecnologías. Y este es un punto también muy importante. Por ejemplo, en el momento en que se hacen los trabajos de restauración y voy a ejemplificar con uno de los talleres de obra mural, sabemos que los materiales que se utilizan deben ser reversibles por si en un futuro aparecen con las nuevas tecnologías, nuevos materiales, estos que estamos utilizando hoy en día puedan ser reversibles y se utilicen los que aparezcan, insisto, con las nuevas tecnologías y las nuevas investigaciones referidas a, por ejemplo, los materiales. De tal manera, y hay señales que a los especialistas le van a decir, aquí hubo un trabajo de un restaurador especialista y aquí en esta fue el área que se restauró, ya que cuando hay un proceso de reconstrucción y de reproducción de la capa pictórica, entonces se hace a través de puntillismo, se hace a través de unas líneas muy finas que el visitante normal no se va a dar cuenta porque el ojo lo va a registrar como una imagen plana, pero el especialista, el restaurador, que se va a acercar y va a revisar con ese ojo experto ese mural, se va a dar cuenta dónde están los trabajos de restauración realizados. Entonces, son tareas y son labores que nosotros de manera cotidiana estamos practicando, no solo dentro de nuestro centro de trabajo, sino en la atención también y repito, estoy ejemplificando con los murales, en los diferentes recintos a nivel nacional que tienen obra de artistas nacionales, pero también nos ha tocado hacer restauración de murales de maestros mexicanos en el extranjero. Y bueno, nos enorgullece poder decir que nos toman en cuenta, nos preguntan para que podamos atender conociendo las técnicas de las facturas de los diferentes murales que algunos artistas como Javier Guerrero, David Alfaro Siqueiros, Jorge González Camarena, por ejemplo, por citar algunos, en Chillán y en Concepción, en Chile, por ejemplo. Hemos hablado a lo largo de esta serie de la importancia del patrimonio cultural y cómo es tan fundamental el entender cómo funciona el patrimonio cultural, no solamente nacional, también la vinculación con el patrimonio mundial. Pero en el caso del Cencropam, hay algo muy característico y muy particular cuando nos referimos, por ejemplo, al patrimonio artístico mueble. ¿Qué significa o qué representa este ámbito y en cuanto a la labor? Porque es algo que no habíamos abordado dentro de esta serie y que me gustaría entender y que también el público pudiera tener una visión general de a qué nos referimos cuando hablamos de patrimonio artístico mueble. Sí, a ver, me gustaría comentar
primero una definición de patrimonio cultural, ¿sí? Y para que luego nos vayamos hacia lo artístico. El doctor Ignacio González Varas Ibáñez, que es un español estudioso de los temas de patrimonio cultural, señala en un libro muy interesante que se llama Las ruinas de la memoria, que el patrimonio cultural es todo aquello que reconocemos, valoramos y deseamos conservar del pasado y de nuestra historia. Y él también señala que su conservación es una tarea esencial, ya que el reconocimiento y valoración de ese patrimonio debe garantizarnos la posibilidad de mantenimiento de nuestra identidad histórica como comunidad humana. Entonces, ahí nos está señalando que es importante el reconocimiento y la valoración de todo eso que nos da identidad. Referido al patrimonio artístico mueble, la Ley Federal sobre Monumentos nos señala que lo artístico es de un periodo definido, que es del siglo XX y el siglo XXI. Es la producción artística de los siglos XX y XXI. Y esa es nuestra materia de trabajo. Ya le corresponde, por ejemplo, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, la atención de lo paleontológico, lo arqueológico y lo histórico, llegando hasta 1900. De 1900 a la fecha, es decir, siglo XX y siglo XXI, nos corresponde a nosotros, como Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, dar su atención. Y estamos hablando de esculturas, pinturas de caballete, estamos hablando de acuarelas, grabados en las diferentes técnicas, estamos hablando de trabajos con soporte en papel, trabajos con nuevas materialidades, estamos hablando también de las creaciones y los videos y los registros de los diferentes actos performativos en los diferentes museos del instituto. Entonces, es una gama muy amplia de obras las que nosotros tenemos el conocimiento para poder atender su preservación, su conservación y en caso de que sea necesario, la restauración y puesta en valor de esas piezas para que puedan ser exhibidas de manera óptima y si no van a ser exhibidas, se puedan conservar y resguardar en muy buen estado. Esa es parte de la labor que nosotros hacemos. ¿Cómo se determina, es decir, tienen algún tipo de criterio para determinar qué obra tiene que ser intervenida o qué obra sí pueden ustedes abordar con todo este trabajo? Sí, esto lo hacemos a partir de un dictamen. La pieza se revisa, se estudia y tenemos unos formatos muy puntuales donde se van a registrar y se va a mapear el estado en que se encuentra la pieza. A partir de ahí, entran los especialistas de cada uno de los diferentes talleres con ese dictamen, lo revisan y hay una segunda valoración de la pieza y ahí es cuando se determina si la obra debe ser restaurada por uno o más talleres y viene entonces un proceso donde se hace el proyecto de la restauración y además se señala cuánto va a costar esta restauración. Y dentro del proyecto se indican todos los pasos a seguir
para que quien tiene bajo resguardo una pieza en especial sepa qué es lo que se le va a hacer. Por eso nosotros decimos que contamos con la historia clínica de las obras que nosotros estamos atendiendo. Pero no todas las piezas necesitan ser restauradas, porque es una tarea constante el trabajo de la conservación y el trabajo de la restauración, y no siempre las piezas necesitan ser restauradas porque han sido atendidas en otras ocasiones y muchas veces se dictamina la pieza en el sitio, es decir, vamos a un museo y se dictamina la pieza y nos damos cuenta que no es necesaria que se mueva y que nos la traigan para poderla trabajar. Entonces, hacemos también un reporte y le comentamos a quien encabece ese recinto el estado de conservación que tiene la pieza. De tal manera que nosotros, insisto, nos agrupamos y cada quien le toca una parte distinta en ese proceso, y a partir de lo que hacen los dictaminadores y a partir de la propuesta de restauro es como sabemos que vamos a poder atender la pieza. Ojo, es únicamente una tarea de, como ya comenté, puesta en valor. No hay una intervención más allá porque porque eso, pues, hombre, eso no está permitido, no es correcto intervenir más allá las piezas, ¿no? Lo que se hace es la conservación y en algunos casos, bueno, hemos tenido piezas que por algún motivo no han estado en buenas condiciones, piezas que nos han traído coleccionistas particulares y de verdad nos enorgullece el poder atenderlas y revivirlas, es decir, la puesta en valor de la pieza que sufrió un accidente porque, no sé, estaban pintando y de pronto le cayó un poco de pintura, estaban en una casa y hay un accidente, podemos atender y podemos poder sacar adelante esa pieza regresándola a su estado. Y ahí es cuando nos referimos a la puesta en valor nuevamente de las obras de arte en nuestros talleres. A propósito de esto que menciona, digo, por un lado, sí se entiende que cómo es este proceso y estos criterios para conservar, para intervenir una obra. Pero en este caso que menciona, que algún accidente de alguna obra que exista donde haya sufrido o alguna obra o algún inmueble, ¿cómo es este proceso? ¿Es similar en el entendido de que no precisamente estamos hablando de un desgaste por el clima o por el tiempo, sino que nos lleva a otras características, ¿no? Por ejemplo, un temblor o un terremoto? Sí, ahí hablamos de los riesgos, ¿sí? Ahí entonces, por ejemplo, la experiencia más cercana fue el terremoto de el año 2017. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nos agrupamos y revisamos los recintos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que tienen bajo su resguardo acervo de obra mueble. Visitamos los museos, vimos que todo estaba bien y conformamos diferentes brigadas para hacer esta tarea y nos dimos también a la organización de una brigada para la revisión de los murales en los diferentes recintos que nosotros sabemos que existe obra mural. Y
Estoy hablando de, por ejemplo, el edificio central de la Secretaría de Educación Pública, de los murales en Ciudad Universitaria, de los murales en la Suprema Corte de Justicia, de los murales en el Centro Médico Siglo XXI, pero también los murales en el Hospital La Raza, los murales en la Galería de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquí en el Centro Histórico, en Guatemala número 8, en el Museo de la Secretaría de Hacienda también, entonces en el Museo del Palacio de Bellas Artes también, y así nos organizamos y los compañeros especialistas realizan entonces la visita y hacen un dictamen. Volvemos a lo mismo, hacen esa revisión, una revisión ocular. Los murales, atendimos también los murales, la revisión de los murales del Centro Scope. Los especialistas hacen un dictamen y a partir de ese dictamen vemos cuáles son los daños que pueden presentar los murales. Y no solo atendimos los murales y revisamos los murales de la ciudad, sino también murales en Cuernavaca, en Tlaxcala, en Guerrero, en Chiapas. Entonces nos dimos a la tarea de poder dictaminar y poder hacer el proyecto de restauración en caso de que los murales tuvieran que atenderse. Repito, nos dividimos en diferentes brigadas y a partir de la información nosotros a quienes resguardan esos murales nos dirigimos a través de un documento señalándole la necesidad de la intervención a partir de nuestra revisión y en ese documento dijimos cuáles eran los daños que presentaba el mural y qué era lo que teníamos que hacer, qué materiales necesitábamos y cuánto tiempo necesitaríamos para poder hacer la restauración de esos murales. Quiero comentar también que afortunadamente el terremoto del 17 fue benevolente con el patrimonio artístico. Es decir, fueron pocos los daños a las obras del siglo XX y las obras del siglo XXI. Entonces, ese es un ejemplo. Nos organizamos, dictaminamos, revisamos y dijimos hay que atender a partir de un documento que se envió a las áreas competentes para decirles necesitamos que nos permitan el ingreso, nos permitan recursos para que se compren materiales y podamos atender el mural porque tiene esta problemática. Al inicio de este programa nos platicaba un poco de manera general sobre toda esta red nacional que forma parte del CENCROPAM. Y hemos también visto cómo se van armando estos criterios para el mejor funcionamiento, ¿no? de esta labor. Y me gustaría retomar en este caso la vinculación como parte del fortalecimiento de todas las instituciones que tienen que ver con la conservación y la preservación del patrimonio cultural. Y en este caso, del COTENDOC. ¿Cómo ha sido la vinculación del CENCROPAM con el COTENDOC para este proceso de salvaguarda, de gestión y de transmisión también de la cultura a nivel nacional? Sí, nosotros participamos en el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación, en el Subcomité de Preservación Documental
apoyamos la elaboración de la norma de acervos documentales que señala los lineamientos para la preservación de estos acervos. Y es una presencia activa y con esta norma lo que se pretende fue la armonización de procedimientos tendientes a la protección de ese patrimonio. Estamos hablando de los diferentes acervos documentales que las instituciones tenemos y también resguardamos. Entonces, colaboramos de manera directa con TENDOC y de manera activa, y compañeros de laboratorio de biodeterioro, especialistas también en manejo de documentos, han formado parte de la toma del comité que organizó estos nuevos lineamientos para la protección de acervo documental. Entonces, de verdad nos sentimos muy contentos el poder colaborar y el poder aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia en pro de la salvaguarda también de este patrimonio. Un patrimonio que nos incumbe a todos, que es parte de nuestras identidades, ¿no? Y que no le damos, creo que, tanta importancia, porque también no tenemos muchas veces la forma de orientar nuestro aprendizaje sobre el tema. Pocas veces nos sentamos a pensar sobre la importancia de un cuadro, de una fotografía, de un libro, toda esta historia que contiene, no nada más en el interior, en el caso de un libro, sino cómo fue creado, en qué contexto, cómo acercar a la gente al interés del patrimonio cultural, a aprender y a saber que todos nosotros somos parte de esta construcción del conocimiento y que no solamente se queda en las dependencias, que además la labor que ustedes realizan es parte de eso, es parte de toda esta, de esta visión que deberíamos tener para cuidar cualquier obra que nos encontremos, ¿no? Sí, esta es una tarea que tenemos por delante todos los que trabajamos en pro de la conservación de nuestro patrimonio. Y ahí intervienen otras áreas y me estoy refiriendo a educación patrimonial. Es importante el reconocer y el valorar lo que tenemos y lo que forma parte de nuestro patrimonio. Estamos acostumbrados a ver los monumentos en vía pública, pero es algo que es tan cotidiano que ya ni nos damos cuenta. Entonces, hay una parte importante hay una labor muy importante que tenemos que hacer y coadyuvar en la medida de lo posible y desde nuestra trinchera a la educación patrimonial para el reconocimiento y la revalorización de todo este acervo que al final es patrimonio de todos. Es importante un cuadro que se está exhibiendo en un museo, pero también es importante un documento histórico donde están señalados momentos importantes del devenir histórico de nuestro país. Son testimonios que nos dan identidad. Lo mismo los monumentos que están en vía pública, las obras que se encuentran en los parques, las fuentes, todo este patrimonio, tenemos que pensar nosotros que nos dedicamos a esta tarea, la manera en que tenemos que a los diferentes grupos
de nuestra sociedad, a los maestros, estudiantes, trabajadores, actores, etcétera. Enseñarles la importancia de lo que nos están representando los monumentos, la importancia de lo que nos están dictando los monumentos como parte importante y señalando de manera clara sucesos de nuestra historia, pero también la importancia de las obras de arte que se exhiben, como comenté hace un momento, en los museos, a través de las cuales podemos identificar un periodo determinado de la producción artística a nivel nacional. Entonces, es una tarea, es una tarea muy, muy compleja, es una tarea nada fácil, pero se me antoja apasionante para poder llevar de la mano a los niños en las escuelas y enseñarles la importancia del cuidado de los murales que hay en la escuela donde ellos todos los días acuden a aprender, ¿sí? Entonces, y que esa valoración, ese reconocimiento nos engrandece también, porque todas estas piezas, me refiero a los murales en las escuelas, me refiero a los monumentos en vía pública, a los acervos que se resguardan en los diferentes museos de nuestro país. Todas estas piezas son parte del patrimonio nacional y el reconocernos y el reconocerlas con ese valor nos va a ayudar a su conservación y nos va a ayudar a acercarnos a las piezas de una manera más fácil, una manera más sencilla que nos permita la apropiación y la aprehensión con H de hacer lo propio, ¿no? Entonces, creo que esta es parte de una tarea que hay que hacer, que hay que llevar a cabo no solo por nosotros, los que estamos pendientes de la conservación del patrimonio, sino de muchísimas instancias también, ¿no? Entonces, yo creo que es una labor colegiada para poder, repito, valorar, reconocer y reconocernos en todas estas piezas. Sin duda es un camino largo, ¿no? Pero también creo que es un camino que nos permite hacer conciencia de observar nuestro entorno y ver tal vez quién está en una placa de alguna calle por la que pasemos y buscar quién es ese personaje o muchas veces entramos a edificios y no sabemos que tal vez en ese edificio existió algo importante de nuestra historia o fue parte de algún suceso que cambió la historia de nuestro país. Y creo que ver el trabajo de estas dependencias, de estas instituciones que nos han acompañado a lo largo de casi 30 programas de joyas de colección, nos ha permitido eso, acercarnos al trabajo, a la labor que ustedes realizan y verlo desde un punto de vista mucho más íntimo y más cercano, que difícilmente podemos entender desde otra perspectiva. ¿Cómo acercarnos al Cencropa? Si alguien, ¿cómo es esta vinculación? Nos mencionaba que hay quienes llegan con algún cuadro propio. ¿Cómo es esta cercanía con ustedes? Pues pienso que es nuestra tarea principal, como ya lo he mencionado, es la atención del acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Pero también podemos atender a particulares, repito, y otras dependencias de gobiernos
tanto del gobierno federal como de los estados y los gobiernos municipales. Y casi siempre es a partir de una solicitud, a través de un correo electrónico, a través de un documento que nos llegue, nos dicen, tenemos un acervo que nos gustaría que fuera atendido por ustedes. Y lo primero que tenemos que hacer es, como ya he comentado, ir a dictaminar. Y a partir de ese dictamen es cuando se van a desprender los diferentes procesos. Entonces, nosotros estamos abiertos a recibir tanto a coleccionistas particulares como, repito, a la atención de obras de acervos de dependencias gubernamentales. Y el proceso es exactamente el mismo. Hacemos un convenio por la restauración, pero no sé, poner un ejemplo de un acervo de la Secretaría de Educación Pública, son 42 piezas, hacemos un convenio y, repito, a partir de ese dictamen nosotros proyectamos las labores a realizar y los costos que tendrían estas tareas, así como el tiempo en el cual desarrollaríamos los trabajos de restauración. Y estamos en San Ildefonso número 60, tenemos los correos electrónicos de nosotros son muy conocidos, el de un servidor es emartinez@imba.gov.mx y si me llegan las solicitudes, las distribuimos a las áreas que correspondan y con muchísimo gusto damos atención a todas estas solicitudes a nivel nacional y a nivel local aquí en nuestra Ciudad de México. Muchas gracias, maestro. Desafortunadamente se nos termina el tiempo, pero me gustaría darle nuevamente la palabra para, si usted desea agregar algo más que quiera compartir con el público. Gracias. No, pues comentarles que para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la conservación y la preservación de los acervos que resguardan los museos y recintos del instituto es una tarea fundamental y estamos abiertos a apoyar en las labores de registro y restauros de las obras artísticas de nuestro país y esta labor el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura la lleva a cabo a través de la Subdirección General del Patrimonio Artístico, que es el área del cual nosotros dependemos y que estamos dispuestos a poder asesorar, a poder escuchar solicitudes y el poder dar atención en las tareas de conservación y restauro, repito, de las obras que conforman los diferentes acervos artísticos aquí en nuestro país. Nosotros estamos más que puestos y orgullosos de la labor que podemos hacer y nos gusta apoyar y coadyuvar en los proyectos de rescate y restauración de acervos y obras y aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Esperamos que en una segunda oportunidad podamos seguir platicando sobre este tema que es realmente vasto. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, hemos llegado al final del programa, pero agradezco una vez más al maestro Ernesto Martínez Bermúdez, director del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble,
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por aceptar esta entrevista y por llevarnos en un recorrido sobre la labor que realizan. Por supuesto, gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como @ilseoficial y en Twitter @ilseedu. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.